Muy buenas, vamos a dar inicio a este segundo seminario del colesterol, lo que no nos cuentan de forma tan clara habitualmente. Y quiero retomarlo en esta imagen, de esta diapositiva muy sencilla, ¿cierto? Que decíamos, el colesterol es materia prima insustituible. ¿Insustituible para qué? Recordar que para la síntesis de neuroesteroides, a muchos esto les sonará muy lejano, ahora lo vamos a ir degradando literalmente el concepto, degradando no la palabra, posiblemente lo vamos a ir buscando las raíces del mismo para que se pueda entender. Luego la síntesis de hormonas esteroideas, esto suena un poquito más cercano, ¿sí? Hormonas que tienen que ver con nuestro comportamiento sexual, en la síntesis de ácidos biliares, lo cual es muy importante, lo mostraremos, la síntesis de vitamina D y por supuesto lo que ya comentamos, esa fluidez importante de nuestras membranas celulares. O sea, esa sensación que necesita literalmente tener la célula, y hablo de sensaciones, fíjense, con respecto a ser permeable a diferentes señales que entren y salgan de la célula. Esto es muy importante en términos netamente funcionales. Bien, fíjense qué interesante. Cuando hablamos de que el colesterol es especialmente útil en la producción de neuroesteroides, y fíjense cómo la imagen del neuroesteroide está encima de la hormona y hay una flecha que condiciona, es que muchas veces esos propios neuroesteroides, de hecho así lo son, pues terminan siendo materia prima, entre comillas, para la síntesis de nuestras propias hormonas. Bien, pero no solamente son materia prima para la síntesis de nuestras propias hormonas, no son un elemento intermediario entre el colesterol y las hormonas propiamente tal. También son con creces o juegan con creces un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque esos neuroesteroides se sintetizan en diferentes células de una forma muy específica. Y una de ellas, la veremos más adelante, es en el cerebro. O sea, en el cerebro, por eso son neuroesteroides, esteroides del cerebro. Se sintetizan a ese nivel y eso trae consigo beneficios muy marcados. Hasta la fecha, por ejemplo, estos tres, la pregnenolona, la alloprenolona derivado de la anterior y la dehidroepiandrosterona también tienen relación con la pregnenolona, también lo veremos más adelante, ¿vale? Tienen una marcada mm, capacidad de modular objetivamente la memoria, la focalización, eso que tanto perdemos en muchos pacientes, ¿cierto? La capacidad de focalizar, la estabilidad emocional de los mismos y por si fuera poco la resistencia al estrés, o sea, la resiliencia, la capacidad adaptativa frente al mismo. Esto es extremadamente importante. Fíjense que es un tema que está muy vulnerado en muchísimos pacientes, incluso jóvenes hoy en día, de una forma muy marcada. Y por otro lado, las hormonas, estrógenos, progesterona, testosterona, pues están relacionadas evidentemente con los ciclos menstruales de nuestras chicas, con la capacidad de gestar, los progestágenos, o sea, la progesterona es un progestágeno que favorece la gestación. Bien, también en los niveles de energía del individuo, en el deseo sexual y por si fuera poco en la protección cardiovascular. Hay una importante protección cardiovascular en nuestras chicas antes de la menopausia con respecto a los chicos, sobre todo asociado a los niveles de estrógenos. Condición que después de la menopausia pues se vulnera y empieza a competir con nosotros en términos de riesgo cardiovascular, incluso a veces cita alguna literatura que se va por encima en cuanto a riesgos. Bien, pues ¿en qué otro factor es importantísimo de la biología, de la fisiología del individuo, el colesterol? Pues en la relación que tiene con los ácidos biliares. Y como dice esta frase, resulta paradójico, pero lo cierto es que el colesterol es fundamental para la adecuada digestión de las grasas. Bien, nosotros necesitamos colesterol para producir ácidos biliares. Y esos ácidos biliares que se almacenan en nuestra vesícula biliar, ¿cierto? Ahí en el hígado, son literalmente detergentes para que el colesterol, una vez que se ingiere a través de ciertos alimentos, se pueda eliminar, usar adecuadamente en el tubo digestivo sin generar problemas de tipo digestivo propiamente tal. Por eso es fundamental la digestión de los alimentos y especialmente en las grasas. Y además aquí se concierne conceptualmente de que la propia vesícula biliar, por el contexto en ácidos biliares y por ende en colesterol, es literalmente un repositorio, un reservorio constante de tóxicos.
Por otro lado, sabemos lo importante que es la vitamina D. Sabemos lo importante que es el colesterol para la vitamina D. Realmente aquí el sol actúa como un horno para que se produzcan todas estas reacciones bioquímicas muy interesantes. En esencia, la vitamina D se ha relacionado de forma muy objetiva en los últimos años con la salud ósea, con la salud muscular, cardiovascular. Por si fuera poco, inmunológica. Es extremadamente importante ver cómo hay receptores para vitamina D en todas las células inmunológicas, para la salud neurológica, para la dermatológica y por si fuera poco para la salud intestinal. Es crucial tener en cuenta que la vitamina D ha dejado de ser una vitamina para convertirse en una hormona. En ese sentido, única y exclusivamente se ha manejado desde el punto de vista docente, desde el punto de vista sanitario, en aras de revalorar la importancia de la vitamina D. A pesar de eso, yo personalmente creo que se usa muy por debajo de los niveles que debíamos usarlo y por si fuera poco, se usa muchas veces con un carácter bastante poco objetivo en términos de suplementación. O sea, muchas veces son dosis bajitas. Esperamos que el paciente, una vez que le demos tratamiento, suban las cantidades. Así pasa cuando se prescribe el tratamiento adecuadamente. Y una vez que uno retira el tratamiento, pensando en que a golpe de sol vamos a obtener vitamina D y por supuesto como teniendo el colesterol como materia prima, pues nos encontramos que realmente no es tan así. Al cabo de 2 o 3 meses hay un descenso importante en la misma. ¿Por qué? Porque hay una relación directa y proporcional de la estatus de vitamina D del individuo con la inflamación. Por eso, podríamos decir que en términos de resumen, el colesterol es la única materia prima disponible para sintetizar vitamina D. Por otro lado, el sol representa, como decíamos anteriormente, el horno para que a partir del colesterol se genere vitamina D. El horno, ¿eh? Un horno puede funcionar muy bien, que si no tiene materia prima, mal andamos. Así que podemos tener colesterol en abundancia y pocos niveles de vitamina D. Y esto no es infrecuente, o sea, podemos tener realmente una abundante cantidad de colesterol, sin embargo, los niveles de vitamina D no ser los adecuados. Consecuentemente, con esto, el uso de bloqueadores solares que evidentemente limitan el efecto del sol, ya sabemos que esto tiene un par de formas de mirarse, sin lugar a duda, hay una serie de procesos neoplásicos cancerígenos en piel asociados al inadecuado, la inadecuada obtención del sol, vamos a llamarla así, y el estrés oxidativo que genera este y posiblemente, evidentemente, actúe como un factor gatillo para estos procesos neoplásicos o cancerígenos. Así que los bloqueadores solares ayudan sin lugar a dudas, pero evidentemente disminuyen el efecto del mismo para que funcione como horno para la síntesis de vitamina D. El uso de medicamentos como las estatinas, estos fármacos archiconocidos, ¿cierto? Uno de los fármacos más prescritos a nivel mundial en los últimos 20 años. Estos bloquean la síntesis de colesterol y por ende en algunos pacientes al tener menos materia prima evidentemente podrás tener menos vitamina D. Y no hay duda alguna que es crucialmente importante entender, que la inflamación es un gran consumidor de vitamina D. Y esto posiblemente sea la causa que explique que en los pacientes que nosotros prescribimos vitamina D de forma adecuada, los niveles se eleven a niveles ideales tras 2 o 3 meses de abandonar la prescripción, sino antes hay una caída nuevamente importante de la misma. Entonces, está relacionado con esta inflamación que vivimos en un ambiente inflamatorio por excelencia y que eso genera un gran gasto de vitamina D de forma sostenida en el tiempo. Bioquímicamente hablando es absolutamente explicable esta situación, teniendo en cuenta que hoy en día realmente hay una pandemia de déficit de vitamina D en la población tremenda. 76 al 82% de los pacientes estudiados en el sur de España, incluyendo Canarias, donde el sol no es lo que más falta, tienen un déficit importante de vitamina D. Y a nivel sistémico, en otros países, a nivel mundial, se han hecho estudios muy similares y sigue habiendo un déficit importante de vitamina D. Por ende, es algo extremadamente importante que tenemos que tenerlo en cuenta y que sabemos que a golpe de aporte de colesterol no se va a resolver el problema, más sí me gustaría que quedase claro que el tener un nivel óptimo de vitamina D es extremadamente crucial para todo lo que hablamos anteriormente. Tenerlo en cuenta. Por cierto, es una vitamina D, o es una vitamina, perdón,
liposoluble, donde se marca un concepto de gran riesgo de toxicidad con la misma. Realmente en el ámbito clínico, esto es algo que apenas hemos visto en el decursar de nuestros casi 30 años como médicos. En buena lid, y no usamos dosis bajitas en pacientes que lo requieren, la vitamina D difícilmente va a generar un estado de toxicidad real. Se cita en la literatura, no hay duda alguna, pero las necesidades son tan altas que con aportes de vitamina D que parecen explosivamente altos, hay un uso impresionante por las células del individuo y difícilmente terminen ocasionando una intoxicación. Bien, volvemos a un asunto sumamente importante que confunde mucho a la población, incluso confunde mucho a muchos sanitarios. A merced de la importancia del colesterol en nuestras membranas celulares, que ya lo vimos anteriormente, vean aquí cómo está formada por colesterol, esto es sumamente interesante, sumamente interesante. En relación a la capacidad que tiene este colesterol de fomentar esa fluidez de esa membrana, vean cómo se está doblando la membrana, ese doblez favorece que haya fluidez de la misma, ¿cierto? Pues entonces nosotros tenemos que empezar a saber que el colesterol realmente se nos convierte en un elemento discordante y un enemigo cuando se oxida. El colesterol no oxidado, como lo hemos puesto aquí en color verde, es muy favorable, es muy importante, es crucial, como lo hemos dicho. Sin embargo, el colesterol oxidado se convierte en un elemento agresivo, discordante y que puede generar problemas cardiovasculares, entre otros. Y lo veremos más adelante. Recordar siempre, membranas celulares es equivalente a las paredes de la casa y la permeabilidad de las membranas es equivalente a ventanas y puertas de forma global que nos permiten la interconexión con el exterior. Y sin lugar a duda, fomentar que entren elementos para que nuestras células puedan producir energía, de lo cual hablaremos más adelante, y salgan elementos de desecho que de forma crucial deben eliminarse de forma constante porque si no entorpecen el funcionamiento celular. Bien, entonces, y es lo que queríamos hacer mención, la respiración celular, señores, es igual a energía y salud. O sea, si nuestra célula es capaz de respirar adecuadamente, para ello tiene que tener puertas y ventanas, ¿ok? Para ello tiene que tener fluidez de la membrana. En otras palabras, para ello tiene que tener una cantidad de colesterol adecuada en sus membranas, en esas paredes, ¿cierto? Bien. Eso va a permitir que entre oxígeno y nutrientes y eso va a fomentar de que el organismo utilice esa materia prima que es el oxígeno, los nutrientes, para producir energía. Y la energía es salud, no hay duda alguna. En términos clínicos, no hay ninguna patología en la cual no se depauperen los niveles de energía celular. Es sumamente importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿para qué también es crucial? Para la acción de las hormonas intracelulares. ¿Por qué? Porque hay muchas hormonas que llegan y tocan la puertecita de las membranas celulares para que suba un receptor, capte la hormona y entre dentro de la célula y haga su función intracelular. Si esto no ocurre, ocurre con dificultad porque las membranas están duras, rígidas, sin lugar a duda habrá problemas de función hormonal intracelular. Y vean ustedes que muchas veces los niveles que medimos de nuestras hormonas las medimos, muchas veces no, habitualmente en sangre. O sea, no lo medimos intracelular. Y vemos niveles aceptablemente en sangre, sin embargo, el individuo tiene una sintomatología que nos hace recordar de que hay un fallo hormonal. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la insulina, la obesidad, la diabetes tipo 2. La insulina es una hormona fisiológicamente extremadamente importante y cuando empieza a haber resistencia a la insulina por mecanismos bioquímicos muy claros y precisos y conocidos hasta la fecha, entonces empieza a haber una dificultad para que la insulina vierta o entregue toda la glucosa que trae acarreada. La insulina es un carro transportador de glucosa a la célula para que ésta produzca energía y esa glucosa se empieza a rebotar o empieza a mantenerse en un nivel exagerado de la misma en sangre, lo que trae consigo una serie de eventos que pueden llevar al desarrollo de una diabetes tipo 2. La tiroides y el hipotiroidismo. Pasa muchas veces esto y hay muchísimos enfermos, muchísimos pacientes que tienen una sintomatología que nos recuerda a una tiroides lenta, el famoso hipotiroidismo, ¿cierto? Con niveles normales en sangre. Y desgraciadamente nosotros en medicina establecemos ciertos parámetros que son muy rígidos, literalmente, para abordar estos pacientes. Hasta que no hayan alteraciones importantes en los niveles de estas hormonas en sangre, entonces no se toman medidas. Y cuando se toman medidas, habitualmente es porque ya la patología, la enfermedad o el contexto energético del cual depende en gran medida la función tiroidea,
se ha depauperado bastante. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, por otro lado, entonces podríamos hacer una pregunta del millón. Oye, ¿y qué nos oxida el colesterol? Ahí está el asunto, porque bueno, si ya dijimos que el colesterol no oxidado es estupendamente importante y el oxidado se convierte en un enemigo, pues caramba, ¿qué nos oxida el colesterol? Pues hasta la fecha, de forma muy conocida, distando lo que han dicho diferentes científicos en etapas de los años 70, 60 y pico, 70 hasta los años 80, que defendían de forma importante la industria alimentaria, existe una relación directa, clara, precisa, bioquímica, fisiológica, muy bien demostrada entre la capacidad del colesterol de oxidarse y la inflamación. Entonces, parece ser que sin lugar a duda la inflamación de bajo grado, ahí lo vamos a poner en grandito, esa inflamación de bajo grado es la causante más importante de que nuestro colesterol se oxide y se convierta en un enemigo para el individuo. ¿Y de qué depende la inflamación? De varias causas, fundamentalmente, por ejemplo, del ejercicio físico, o sea, del el hecho de no hacer ejercicio físico de forma adecuada y o hacer ejercicio físico en situaciones extremadamente extremas, valga la redundancia, lo cual tampoco es nada positivo, de los tóxicos, que vivimos un ambiente tóxico marcado y no nos damos cuenta porque no emiten señales de afección inmediatamente, es un tema crónico que se va generando un letargo y un deterioro a nivel de la salud del individuo. De los ritmos circadianos, afectamos con creces los ritmos circadianos. Vivimos, la mayoría de los seres humanos hoy en día vive con un cronotipo tardío. Nosotros debíamos irnos a dormir cuando empieza a oscurecer. Y es cierto que estamos en el siglo XXI y no pretendemos que todo el mundo lo haga, pero es lo que biológicamente debía acontecer. Cuando esto no acontece, empiezan a alterarse los ritmos circadianos y esto trajo consigo que hace 3 o 4 años se diese un premio Nobel en fisiología por reconocer la importancia de los ritmos circadianos en tantas y tantas patologías. Asociado a esto, el descanso. Vivimos en un mundo estresor, estresante, donde nos hemos puesto metas que muchas veces no disfrutamos en el camino para lograrlas y esto trae consigo alteraciones entre otros factores de la capacidad de descansar del individuo, dormir adecuadamente. Y esto afecta considerablemente la inflamación y por si fuera poco, evidentemente la alimentación. De forma muy sencilla hemos hablado de estos 5 factores que inducen elementos absolutamente proinflamatorios, inflamatorios a nivel sistémico. Inflamación de bajo grado no significa que va a doler mucho una articulación o una estructura del organismo especial, sino que la inflamación de bajo grado se mantiene, trabaja 24/24 y trae consigo como elemento final de la misma un proceso oxidativo, deteriora, carcome, le daña, afecta la función y la estructura de nuestras células. Y lo vamos a ver también más adelante. En cuanto a la parte de alimentación, sumamente importante, como hoy en día hay un caudal de alimentos que son los que más se usan en la población en general, desgraciadamente, muchas veces, ¿cierto? Que tienen una capacidad enorme de aumentar nuestro potencial inflamatorio. Nosotros llevamos midiendo inflamación en la población hace más de 15 años, cuando apenas se hablaba de inflamación, y es extremadamente exagerado lo que ocurre a este nivel. Por eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es importante que hablemos de forma abierta para entender la capacidad de inducir un estado inflamatorio per se como estilo de vida de muchos individuos y por ende evidentemente esto fomentará una oxidabilidad importante del colesterol induciendo ciertas patologías cardiovasculares entre otras patologías. Bien, pues ¿cuáles son una de las más llamativas las enfermedades cardiovasculares? No hay duda alguna. Así que estas enfermedades cardiovasculares, con esta imagen maravillosa que hemos visto, que vemos en la pantalla, en el slide, siempre nos muestran cómo el colesterol se apostrona y se deposita en la arteria, dificultando el paso de la sangre a través del mismo. Y realmente no es tan así, es una forma simbólica de colocarlo, pero valdría la pena que nosotros aclaráramos algunos conceptos. Como dijimos anteriormente, una célula viva, una célula funcional, una célula sana, es una célula que tiene la capacidad de producir ATP, energía. ATP es adenosín trifosfato, ¿ok? De forma absolutamente fisiológica, ¿ok? El ATP, o sea, la adenosín trifosfato, se produce a expensas de la disponibilidad de oxígeno y de nutrientes,
a través de un fenómeno que habitualmente, uno de ellos, pero el más importante, le llamamos glicólisis anaeróbica. O sea, usamos glucosa y usamos oxígeno, anaeróbica, perdón, aeróbica, glucosa y oxígeno, y con eso dentro de la célula, en una organela que se llama mitocondria, se produce esta famosa moneda de cambio llamada ATP o adenosín trifosfato equivalente a energía. Entonces, existe otra molécula que debíamos, otra proteína que debíamos conocer, que es la hemoglobina, que como dijimos anteriormente, es un carro transportador, ¿cierto?, de oxígenos y nutrientes. Por tanto, por eso es cuando un individuo tiene anemia, se siente cansado, se siente con deterioro y empieza a tener problemas de salud importantes. La anemia favorece, sin lugar a dudas, el desarrollo de otras enfermedades asociadas, secundariamente a que finalmente va a haber una disminución de la producción de ATP o de energía intracelular. Estos conceptos biológicos que son sencillos son sumamente importantes, incluso muchos profesionales sanitarios lo olvidamos, y es muy, muy importante. Bien, la hemoglobina, ¿dónde está? En la sangre, ¿ok? Ese carro transportador que lleva nuestro oxígeno y nutrientes está en la sangre. Y por ende, la sangre circula en el organismo a través de nuestras arterias. ¿Para llegar a dónde? A nuestras células. Células que conforman diferentes órganos. Por tanto, nuestras células se mantienen vivas gracias a que hay una hemoglobina que transporta oxígeno y nutrientes, que lleva ese oxígeno y nutrientes a cada célula nuestra que compone nuestros órganos a través de las arterias. Por tanto, las arterias son literalmente las carreteras, son literalmente la vía por la cual esto sucede fisiológicamente. Por tanto, si en algún momento pasa lo que aquí se menciona, o sea, se obstruyen las arterias de esta forma tan tal vez no real, pero sí muy demostrativa, pues entonces se va a obstruir la producción o a disminuir la producción de ATP, porque va a llegar menos oxígeno y menos nutrientes consecuentemente a diferentes tejidos. Bien, y eso trae consigo que cuando un tejido deja de recibir lo que necesita de oxígeno y nutrientes, la cantidad de ATP que produce empieza a disminuir y si no es capaz de suplirse esa circulación para que nuevamente llegue oxígeno y nutrientes, pues se termina el ATP y termina literalmente por morir la célula y generar un daño establecido. Eso es lo que ocurre en un infarto, por ejemplo, del miocardio, un infarto cerebral, cuando se establece propiamente tal. Bien, entonces hemos hablado del nexo que hay en colesterol con las enfermedades cardiovasculares. Entonces ponemos por aquí las enfermedades cardiovasculares y anexamos a dos ítems que tienen mucha relación, pero que no son lo mismo. Una es la arteriosclerosis, las arterias se ponen duras, rígidas, pierden elasticidad, y otra es la aterosclerosis, donde se caracteriza fundamentalmente por ocluirse realmente la arteria, ¿cierto? Formar una placa ateromatosa que se ocluye. Bien, entonces podemos decir objetivamente que hay una necesidad imperiosa de conocer las alteraciones de la oxidación del colesterol. Pues entonces ya sabemos que nuestro colesterol se puede oxidar y convertirse en un elemento muy nefasto para la salud del individuo y debemos revisar entonces cómo se oxida el colesterol. Vimos ya una serie de mecanismos o más que mecanismos de causales de oxidación del colesterol, ahora veremos algunos mecanismos intrínsecos. Y por otro lado, para que se desarrolle este fenómeno aterosclerótico, es importante o habitualmente ocurre una inflamación, como dijimos, pero del endotelio vascular. ¿Qué es el endotelio vascular? La capa más interna de las arterias. ¿Cierto? Existen otras vías que llevaría dedicarse a hacer un seminario solo de enfermedad cardiovascular. Pero vamos a influir en estas que son las más importantes. Si nosotros revisamos esta situación y damos un paso atrás, si esta arteria la alargamos, ¿cierto? Y quitamos todo ese contenido de colesterol que está, la capa más interna de ella, que es esta rojita por aquí, ¿cierto? Se llama endotelio vascular. Bien, pues si se inflama esa capita sin tener colesterol depositado ahí, porque realmente no se deposita ahí, pues es un mecanismo importante para inducir una entrada abrupta de colesterol dentro de la propia arteria, induciendo lo que les vamos a mostrar más adelante. Bien, hasta ahora sabemos y nos han dicho de una forma muy frecuente en la información que recibimos en el ámbito sanitario e incluso educacional, que el colesterol malo, LDL, es el que se acumula en sus arterias y las obstruye. Ya vimos que acumularse realmente no es que se acumule, induce lo que vamos a ver más adelante. Bien, y por otro lado que el colesterol bueno, el HDL, ayuda a eliminar el colesterol de sus arterias. Bueno, hasta cierto punto esto
parece ser bastante más sensato, aunque no el 100% del valor que recibimos en la analítica del HDL, lo veremos más adelante. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno que es crucial de los dos que vimos? Arteriosclerosis hablaba de calcificación arteriolar, ¿cierto? De rigidez de la arteria. Y la aterosclerosis hablaba fundamentalmente de la génesis, de la producción de lo que nosotros llamamos hoy en día placa ateromatosa, que es esto que ustedes ven aquí, esta montañita. Aquí lo que hemos hecho es cortar la arteria, es un corte donde vemos la capa más interna de la misma, que son unicelulares, estas rojitas, o perdón, estas rosadas con un puntito negro encima, es del endotelio, célula endotelial, ahí lo veis. Y aquí ves el colesterol, el famoso LDL colesterol, el teóricamente malo de la película. Si se inflama, si hay inflamación de esta capita que es el endotelio, estas células importantes que forman la arteria, entonces hay una entrada por un fenómeno llamado endocitosis del LDL colesterol, del famoso colesterol malo, que realmente no es tan malo, vuelvo y repito, hacia el interior de la arteria. Ahí empieza el problema. Una vez que este LDL pasa al interior de la célula, miren lo que ocurre, una oxidación, MPO, mieloperoxidasa, una oxidación. O sea, el sistema inmune mira al colesterol y dice, ¿y usted dónde va? Si para mí usted es un agente extraño, y frente a un agente extraño yo me inflamo, aumento la inflamación, yo estimulo el sistema inmune y digo, vamos a atacar este colesterol. Este colesterol cuando yo lo ataco, lo oxido y cuando lo oxido, internaliza esas moléculas de colesterol por esta celulita que es un macrófago, que es parte de nuestro sistema inmune. Literalmente empieza a degradar, a comerse este colesterol el macrófago y exacerba una respuesta inflamatoria sistémica dentro de la arteria, dentro hacia la capa interna. Esto no se ve de forma sencilla, no es que veáis una arteria induciendo este problema, es por dentro de la arteria, no por fuera como veía en la imagen anteriormente, y esto forma una célula que se llama célula espumosa. Una vez que el macrófago, esta célula del sistema inmune, se haya comido este colesterol, literalmente hablando, forma estas células espumosas y estas células espumosas inducen un núcleo necrótico rico en lípidos, o sea, inducen ciertas alteraciones que llevan a formar la famosa Schwann cell o placa ateromatosa. Bien, esto es secundariamente una respuesta inflamatoria sostenida en todo este proceso fisiológico que se llama ateroesclerosis. Y podríamos decir entonces que lo más importante que ocurre durante toda esta etapa nuevamente es la inflamación. Y recordar que el final de la inflamación es la oxidación. Por tanto, la LDL o la Low Density Lipoprotein es una lipoproteína de baja densidad, correcto. La inflamación oxida el LDL, ¿ok? El LDL oxidado inicia la ateromatosis, como lo ven en la imagen. Y por otro lado, el LDL genera más inflamación aún, causando más ateromatosis. Por otro lado, el colesterol no se acumula en las arterias. En buena lid, realmente la condición inflamatoria de base es la verdadera causa de las enfermedades cardiovasculares. O sea, la inflamación es quien lleva a cabo el proceso de tomar un colesterol en unas condiciones más prooxidables o no, oxidarlo y favorecer todo este mecanismo para que se genere esta plaquita ateromatosa que si se rompe en su superficie puede generar una pequeña micro trombo o émbolo, ¿cierto? Y seguir por arterias más finitas en el decursar del torrente sanguíneo de las arterias del individuo y obstruir alguna de ellas. Y si se obstruye, evidentemente disminuirá la llegada de oxígeno nutriente a los tejidos distales y traerá consigo lo que vimos anteriormente. ¿Recordáis anteriormente? Vamos a darle para atrás para que lo puedan ver. No quiero que esto se olvide. Que es que si se obstruye la arteria, ¿cierto? Aquí lo vemos, disminuye la producción de ATP. Y si disminuye la producción de ATP, adenosín trifosfato equivalente a energía, entonces, si no se termina esta situación, la célula va a morir y se va a crear con un daño establecido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista clínico, porque es que es así como sucede desde el punto de vista fisiológico. Bien, y podemos decir entonces, ya tenemos claro que este proceso de ateromatosis o de producción de placas de ateroma, esas placas que acaban de contarnos, está relacionado con la presencia de un colesterol LDL o Low Density Lipoprotein o lipoproteína de baja densidad y el nivel de inflamación que haya. No hay duda alguna que lo pongo en rojo porque es crucial en esto. Bien, entonces siempre nos han dicho,
del bueno y del malo de la película, que hasta qué punto lo es una cosa u otra. Lo vamos a ir viendo durante todo el seminario. Bien, vemos, ahora que tenemos nuestro LDL, nuestro teóricamente malo de la película, en el centro, y tenemos dos apolipoproteínas que son parte del mismo, de su funcionamiento, que es la apolipoproteína B. ¿Qué color le he dado a la lipoproteína B? Rojo, porque es negativa, es muy mala literalmente. Y la apolipoproteína 1, verde, porque es muy favorable, muy positiva. En buena lid, la apolipoproteína B, ¿cierto? No es más que una apolipoproteína, es una proteína unida a una grasa y es muy oxidable, es oxidable y oxidada ya está. Y la APO1, APOA1 es una grasa unidad proteína poco oxidable, llamémoslo así para que lo podamos entender. Y suele haber una relación proporcional entre niveles de HDL funcional y APOA1. HDL es el bueno de la película, si se recuerdan, entre comillas, porque hay tres tipos, lo veremos más adelante, ¿ok? Pero hay una relación proporcional, habitualmente directamente proporcional entre HDL y apolipoproteína A1. ¿Ok? Por tanto, el colesterol no es causa de enfermedad cardiovascular, es materia prima potencialmente oxidable. Y esto ocurrirá si tu estilo de vida es inflamatorio. En este entorno, entonces, las moléculas pequeñas y densas del colesterol LDL y no todo su conjunto se convierten en combustible para la génesis de las placas de ateroma, causantes de ictus, infartos, etc. Esto es importante que quede claro porque es muchas veces donde nos confundimos con crece. Y yo quería llegar aquí a la asociación del colesterol a la inflamación. Bien, habíamos dicho que una inflamación crónica sostenida en el tiempo era sin lugar a duda la causa más importante de todos estos fenómenos que hemos dicho. ¿Por qué? Porque la inflamación siempre termina oxidando. Ok, oxida. ¿Y qué oxida? Pues oxida el colesterol, las proteínas, las organelas dentro de la célula, como la mitocondria, que se dedica a producir energía, el núcleo celular, sin lugar a duda, y por ende nuestro ADN. Por eso es que lo que oxide todas estas estructuras, evidentemente, va a fomentar enormes cantidades de problemas de salud. Y hoy en día está anexada la inflamación con una cantidad enorme de patologías a nivel sistémico, desde el sistema nervioso central hasta lesiones en piel. O sea, la base, por ejemplo, de lesiones en piel autoinmunes, como la psoriasis, entre otras, las bases de lesiones autoinmunes como la artritis reumatoide, la base de tantas y tantas enfermedades, incluyendo las cardiovasculares y otras, las neurodegenerativas, incluso el cáncer, está muy anexada a la inflamación crónica. Por ende, sacamos una conclusión muy sencilla: si lográsemos controlar una inflamación crónica de bajo grado, estaremos controlando nuestra salud, y eso es muy importante. Bien, resumen cortito de todo esto. Colesterol e inflamación. Podemos decir que la inflamación de bajo grado es fuente de oxidación de colesterol y otras partes de la célula, claro como el agua. La oxidación ocurrida en el colesterol, la membrana celular, las organelas y en el núcleo celular, daña las mismas y acelera el envejecimiento patológico. El colesterol oxidado, y solo así, es fuente de enfermedad cardiovascular. La inflamación puede ocurrir por la alimentación del individuo, el estrés, incluso por las frecuentes rupturas de los ritmos circadianos, circadianos día, cerca de 24 horas. Bien. Otro factor importante que no quiero que se nos vaya, sí, estamos un poquito pasados en términos de tiempo, pero vamos a terminar con este que es sumamente importante, y The Wall Street Journal publicaba hace un tiempo: el estrés aumenta su colesterol más de lo que piensan. Muchos cardiólogos dicen que es un factor que contribuye al colesterol alto. Desgraciadamente no es lo que sucede por acá, pero es así. O sea, sucede por acá. Lo que no sucede es que lo tengamos muy claro desde el punto de vista profesional, ¿cierto? Hay una relación directa entre el estrés mental y el emocional con los niveles de colesterol en el suero. Fijaros que es una respuesta fisiológica. Si yo tengo un nivel de estrés más alto, el colesterol aumenta su producción como un factor disponible para utilizarse como sustrato para poder enfrentar el estrés. Hasta ahí nos quedamos. Sabemos que en revistas de hipertensión famosas muestran cómo los efectos del cortisol en la masa corporal del individuo, en la presión arterial y el colesterol en la población inducen un estado creciente de deterioro y de afectación de estos niveles. Por ende, lo que debemos saber objetivamente, señores, es que, fijaros, de forma muy interesante,
Cuando yo estoy sometido a estrés, y estoy hablando de estrés crónico, el estrés agudo, para el estrés agudo estamos preparados, para el estrés agudo nos ha preparado la evolución, más el estrés crónico literalmente nos mata. Por ende, cuando yo induzco un estrés crónico, mi organismo como un sustrato energético va a aumentar la síntesis de colesterol. Si necesito colesterol como materia prima para que yo pueda gastar el mismo en el decursar de todo lo que tengo que hacer para enfrentarme al estrés. Consecuentemente, se produce adrenalina. Inicialmente, frente a cualquier reacción de estrés, lo primero que se produce es adrenalina, pero tiene una vida media cortita. Es como el motor de combustión de gasolina. Y luego empieza el motor de combustión de gasoil, que es el cortisol, que se produce secundariamente o paralelamente a la adrenalina, pero por más tiempo. Consecuentemente, con esto, el cortisol va a traer consigo una señal hacia el hígado para que se libere azúcar del hígado como elemento de materia prima para usarse para huir del predador o huir de cierto lo que ocurre fisiológicamente cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, que es intentar evitar el problema, huir o enfrentarnos al mismo. Bien, consecuentemente con esta liberación de cortisol y consecuentemente con la liberación de azúcar circulante, se libera insulina como un mecanismo fundamental para acarrear ese azúcar hacia los tejidos, ¿cierto? Esto es sumamente importante. Cuando este fenómeno ocurre de forma suprafisiológica, pues la elevación tanto de cortisol como de insulina ocurre de forma suprafisiológica. Cuando ocurre de forma fisiológica, responde muy bien y adecua la respuesta del organismo. Pero cuando ocurre de forma suprafisiológica genera un deterioro tremendo, un estado inflamatorio muy importante. La insulina genera en condiciones suprafisiológicas una importante inflamación en la síntesis de eicosanoides, que no son más que unas sustancias mensajeras que no logramos ver, que tienen una acción en milisegundos, que se producen en nuestras membranas celulares como respuesta a diferentes señales, en este caso la propia insulina. Por ende, esa insulina de más genera inflamación y la inflamación nos oxida el colesterol. Fijaros, como resumen, el estrés estimula la liberación de hormonas de cortisol, insulina y adrenalina que forman parte de un mecanismo que el cuerpo adopta para protegerse. Cuando el estrés se hace crónico, estas hormonas aumentan la liberación de triglicéridos y ácidos grasos libres que con el tiempo pueden aumentar el colesterol LDL. Y este suceso, más la inflamación secundaria al cortisol, aumenta la oxidabilidad del colesterol LDL. Y ahí se gesta entonces el riesgo potencial del estrés crónico como factor para inducir enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, aterotrombótica, asociada a los mecanismos descritos anteriormente. Porque recuerden que la inflamación oxida, lo vimos anteriormente, ¿cierto? Por ende, es frecuente que individuos que tienen un buen estilo de vida y siguen presentando niveles oxidados de colesterol LDL, estos tengan un alto nivel de estrés, siendo necesario su manejo. Y sin el control de este, no lograremos controlar el cuadro de alteraciones del colesterol. Bien, nos hemos pasado un poquito, sí, pero vale la pena para analizar estos factores, sobre todo que tienen que ver con la enfermedad cardiovascular. Y vamos a dar el paso en nuestro tercer seminario dentro de este curso de estos otros ítems que tienen una relación indirecta con la enfermedad cardiovascular, que no dejan de ser para nada importantes, al contrario, sí que lo son porque vemos que la población sanitaria, incluso en general, no manejamos conceptos fisiológicos muy claros con respecto, por ejemplo, a la menopausia y al colesterol. Pero pretendemos, como decíamos, ver esto en el tercer seminario. Por ahora, centrémonos en lo que hemos visto, que creo que ya les puedes ir aportando algunos conceptos claros de cómo debemos abordar esta situación del colesterol y nos queda, evidentemente, mucha materia. Disfrutéis, que nos vemos la próxima semana con el próximo seminario.